Bueno, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento nos alcance el día de hoy. Hoy es un día muy frío aquí en mi casa y hemos estado un poco inactivos desde la perspectiva del trabajo, solamente dedicado a las cosas que podemos hacer a través de las redes sociales. El frío es tenaz, fuerte, estamos prácticamente sucumbidos en medio de la nieve y bueno, lo único que nos queda es evidentemente hacer estas prédicas que estamos enseñando para todos ustedes. Hoy quiero hablar de algo importantísimo, en mi entender. Quiero hablar hoy de la resurrección entre los muertos del pueblo de Israel. La promesa de Dios, la eterna promesa de Dios, donde Dios le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob que su pueblo siempre iba a estar continuamente permanente bajo las promesas. Dicho esto, yo quiero pasar ahora a esta clase que considero que es importante porque no solamente embarca o está cohesionada con versículos bíblicos, sino también está intrínsecamente relacionada con la historia secular, lo que representa una verdad en un todo, en un todo. Y dicho esto, quiero compartir junto con ustedes, que he titulado, por supuesto, con esta majestad de hacer de entendimiento a la audiencia, la resurrección de Israel entre los muertos, porque hay una confusión tremenda dentro del pueblo cristiano, del cual pertenezco. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema que tenemos? Bueno, que por años se estuvo predicando el rapto o arrebatamiento de forma subjetiva, sin tomar en consideración algunas profecías que Dios le había dado al pueblo de Israel. El rapto no es para la iglesia de Jesucristo, todo lo contrario. La iglesia de Jesucristo va a pasar junto con el pueblo de Israel lo que llaman la gran tribulación, porque las 70 semanas se han consumado, y entiéndase bien, no por el calendario gregoriano, sino por el calendario hebreo. 365 días y tiene ¿cómo que se llama? Una numerología totalmente diferente al calendario gregoriano. El calendario hebreo tiene diferencias notables y abismales. De hecho, tiene mucho más. 5.785 años, según mi entender. Según mi entender, no está fácil. 5.785 años. Y lo cumplió, por cierto, el año pasado. En relación a lo que hoy vamos a estar dando, un segundito, por favor. Ok. En relación a lo que estamos hoy dando, que tiene que ver con la resurrección de Israel como nación, no como pueblo. Muy importante esto. Mire, si usted no entiende esto, no va a entender el resto. El pueblo de Israel siempre ha existido. Desde que Dios los escogió como pueblo, desde que surge la promesa que le hace Dios a Abraham, y Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. De ahí donde viene el nombre de judíos. Ya ese pueblo como pueblo existía. Yo estoy hablando de nación. Cuando en pleno desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial relativamente, surge con fuerza la idea de hacer una independencia, de crear un Estado sionista. Porque para hacer un Estado se tendría que tener un proyecto político, como todos los estados que nacen. Cada estado tiene un proyecto político. Si usted vive, por ejemplo, en Panamá, Panamá tiene una estructura política, un diseño político de venderlo al mundo o a las naciones para poder registrarla dentro de las Naciones Unidas.
todos los países tienen un proyecto político y en el caso de Israel se llama sionismo. El sionismo es la plataforma política, deben de tener un territorio, una lengua y una figura, bien sea de primer ministro, de presidente o de reyes. En ese orden establecido, el mundo se maneja así según las Naciones Unidas. Ahora, Dios siempre prometió al pueblo de Israel volver a su tierra. De hecho, en Génesis 12:7, el Señor allí le dice a Abraham que voy a multiplicar tu descendencia y les daré esta tierra. Y se refería, por supuesto, a la tierra de Israel que hoy habita. En Éxodo 3:17 habla que dice que sacará la aflicción, de la aflicción en la cual se encontraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba sometido a la esclavitud por el pueblo de Egipto. Y dice que lo iba a llevar a una tierra que habitaron por mucho tiempo, que hoy son los enemigos de Israel, por cierto. Los cananeos, que son los hititas, cananeo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, la tierra donde emanaba leche y miel. Entiéndase por leche y miel, no es leche de vaca, ni tampoco es, ¿cómo es que se llama? Miel de abejas, higo. Habían grandes extensiones de palma de higo y de allí sacaban ese fruto al comprimirlo en unas prensas, muy parecidas, por cierto, a las prensas de uva, emite un jugo blanco que ellos le dicen leche. Y la miel per se del fruto dulce, eso sabe mucho a miel, yo lo consumo y esa es la razón poderosa se refería a estas locaciones donde había grandes extensiones de eso y le permitía, en medio, por supuesto, del desierto, gozar de ciertos privilegios, agua, manantiales, etcétera, etcétera. Esa es la razón principal. En Levítico, ¿por qué yo quiero sacar a flote aquí la discrepancia que existe? Porque he escuchado muchos predicadores hablar de eso. ¿Por qué Dios sacó de allí a los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, de estas tierras donde manaba leche y miel, donde manaban, por supuesto, las palmeras de higo? Sencillo, porque ellos allí, según Levítico 18, te puede leerlo, practicaban todo tipo de aberraciones abominables delante de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios le dice al pueblo de Israel, que en este caso la figura de su profeta Moisés, que le va a entregar esta tierra para deleite de cada uno de ellos. Ahora, ¿quién es el dueño de la tierra? El dueño de la tierra evidentemente es Dios, no los hombres. Los hombres en todo caso somos pisatarios, pero el dueño de la tierra es Dios. De manera que Él se la da a quien quiera. En Levítico 26, del 42 al 45, dice que Él iba a hacer una alianza con Jacob, que hoy en día es Israel, muy importante porque a Jacob se le cambió el nombre, y una alianza simultánea con Isaac y Abraham. Y dice Dios en su palabra y que se va a acordar de la promesa que le hizo y que la tierra, mientras los judíos no la habitaran, con su permiso, mientras que los judíos no la habitaran, la tierra iba a quedar desierta, árida completamente. Pero ellos, los que tratan de evitar, pagarán por su iniquidad, porque evidentemente algunos judíos rechazaron las ordenanzas y los preceptos que Dios había establecido y aborrecieron, por supuesto, los estatutos. ¿A través de quién? De Moisés. Moisés reguló estatutos, preceptos y ordenanzas. Las ordenanzas obviamente eran de Dios. Lo que se encargaba Moisés era de canalizarlas. Bueno, a pesar de que pasó todo esto, cuando la tierra estén habitadas, dice Dios allí, por sus enemigos, los enemigos que ya le leí a continuación, los voy a rechazar y los voy a borrar, evidentemente, de la tierra. Los destruiré porque mi alianza, la alianza de Dios con Israel, es de carácter perpetuo. Es decir, no hay interrupción, solamente que Dios se ha permitido hacer algunas otras cosas.
En Deuteronomio, en el capítulo 30, del verso 1 al verso 5, habla ahí de la maldición y la bendición que tienen en adelante. Es decir, que si ellos se apegaban a los estatutos, a las ordenanzas de la Torá y a las regulaciones que ponía evidentemente Moisés, no iban a tener problema, para nada. Eso ellos no iban a ser dispersados, pero en caso contrario de hacerlo, evidentemente sí. Y el Señor lo hacía para que ellos enmendaran el camino y al verse cautivos, primero por hombres extraños, ajenos a sus naciones, evidentemente iban a valorar lo que Dios había hecho con ellos y no iban a ser dispersados. Palabras más, palabras menos. En Isaías, en el capítulo 11, en el verso 11 y 12, allí el Señor dice que extenderá la mano y va a recobrar el remanente que haya quedado de Asiria y de Egipto. En Patros, en Cruz, en Elán, en Sinar, en Amad y en las islas del mar levantará una señal a las naciones y reunirá de nuevo a Israel y lo juntará disperso junto a los cuatro confines de la tierra. Mire, preste mucha atención a esto, pues esto es de bendición. Aquí está hablando del rapto el Señor. Isaías 11, del 11 al 12, dice que Él va a levantar como señal las naciones y las va a reunir todos los que estaban desterrados y lo va a juntar todos los dispersos en Judá. Judá es Israel. Judá es Israel. En los cuatro confines de la tierra. Ezequiel 36, del 24 al 28, dice así: pero yo los tomaré de las naciones y los recogeré de los diferentes países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus inmundicias y sus ídolos. Estos días, cuando en 1948, después de haberse proclamado, perdón, 1947, hubo una lluvia tremenda, que la gran mayoría de judíos fueron bañados con agua del cielo. Ahí se dice la purificación, que ellos se asombraron de paso, porque se tenía mucho tiempo que no llovía allí. Y en el 48 también, después del cumplimiento de las profecías simplemente. Dice allí también: serán purificados de las inmundicias de todos sus ídolos y le daré un corazón nuevo y le pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Cuando el Señor está diciendo aquí un corazón nuevo, no está diciendo que va a dar una nueva ley, para nada. Está diciendo que va a quitar el corazón duro que tenían de las otras naciones de resistencia a Dios y va a poner un corazón de adoración continua y perpetuo hacia el Dios de Israel. Ahora usted va a Israel, evidentemente usted va a conseguir allí unos cambios radicales tremendos, donde el pueblo de Israel ama a Dios con dedicación, con devoción, etcétera, guardan el sábado y todas estas cosas. Quitaré de su carne la piedra que tienen allí y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que sigan mis estatutos, mis ordenanzas. Y así se tienen que cumplir todas. Hoy en día, en el muro de los lamentos usted puede ver aquello. Guardan el sábado, hacen los tefilines, hacen todo lo que tengan que hacer que están escritos en los mandamientos regulados en Deuteronomio y en Deuteronomio, en Éxodo y en Levítico. Están allí reguladas todas las condiciones. De hecho, en Éxodo 20 están algunas que son de carácter relevante. Pero a mí me atrapa Amos, el profeta Amos, en el capítulo 9, en el 15 y 16. Dice: y restauraré las tiendas de David que están caídas. Las tiendas de David, oiga esto, son las casas. A eso se refiere tienda. Tienda en el léxico, en la jerga hebrea, tiene diferentes connotaciones. Casa, tienda o sinagoga tienen similitud en su carácter lingüístico, dependiendo de las condiciones en que se diga. De manera que cuando usted lee allí casa
o tienda significa o sinagoga o casas de Dios o casas personales de ellos. Dice ahí, y restauraré tiendas, las tiendas de David que están caídas, repararé sus brechas y levantaré como los días antiguos para que puedan poseer el resto de Edom, poseído por los edomitas, es decir, la descendencia de Esaú, con la mezcla que hizo con la hija de Ismael, que poseyeron esas tierras por mucho tiempo. Y todas las naciones de las cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que haré esto. Todos estos versículos bíblicos muestran evidentemente la promesa de Dios para restaurar el pueblo judío y llevarlo nuevamente a su tierra, por supuesto, para cumplir no solamente la promesa que le hizo a Abraham, sino también a Isaac y a Jacob. ¿Cuándo sucedió esto? Bendito sea el Eterno, con permiso. Ese llamado rapto o arrebatamiento que se cree que es para la iglesia nada más es totalmente falso. Fuera del enfoque de la realidad, ya eso sucedió y sucedió el 7 de julio de 1947. Usted se va a quedar aquí atónito. Mire, yo quiero dejar claro acá, más claro, mire, yo amo a Jesús como el Mesías y creo indiscutiblemente y no negociable que Jesús es el Mesías por muchas razones, de estudio sobre todo, y por supuesto de las manifestaciones del amor al nombre del Mesías por parte de Dios. Amo el pueblo de Israel de una manera especial. Considero que soy parte de ese pueblo, aunque en mis ADN descansa sangre judía. Pero como pueblo no judío, amo a Israel de forma ferviente, sin titubeo, que puedo dar hasta la vida de ser necesario por el pueblo de Israel, pues lo amo, pues. Y soy formado como cristiano. Mis primeros pasos fueron como cristiano. Yo primero conocí a Jesús y después conocí al Dios de Israel, a Yohei Bajei. De manera que yo no tengo nada aquí. Yo estoy dando esta clase académicamente y no quiero herir susceptibilidades. Usted investigue, dedíquese a investigar. No se quede solamente con lo que ha escuchado, porque otro lo escuchó, porque eso del rapto nació aquí en Estados Unidos. Eso fue un pastor norteamericano que empezó a predicar estas cosas porque él veía, y ya yo he predicado ese tema, usted puede buscar todas mis enseñanzas acá, empezó a predicar ese tema que la nueva Israel era el pueblo cristiano, totalmente desfasado, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en los Gálatas, en los Corintios, etc. Pablo habla muy bien de eso. Pero en la historia secular, el 7 de julio de 1947, un barco que se llamaba President Warfield, o Warfield President en inglés, zarpó de Francia, del puerto de Sète. Usted puede buscar eso en internet, no hay problema. Hacia el territorio full de judíos nacidos en otras naciones. Judíos nacidos en otras naciones, evidentemente. Nacidos, por ejemplo, en Francia, pero eran judíos. Ellos nunca han perdido su identidad. Nunca. Los que hemos perdido la identidad somos nosotros. Los que venimos del pueblo judío. Los que fuimos formados por el pueblo judío. Es decir, se nos considera como la descendencia de los hijos de José, de Benjamín especialmente. La tribu de Benjamín. Tremendo esto. Yo le invito a que estudie el tema. Bueno, allí en 1947 de ese puerto llamado Sète salieron 4.000, oiga bien, 4.500 hombres. Eso sin contar mujeres y niños judíos. Sin contarlo. Se metieron allí y arrancaron y zarparon todas esas personas que fueron desplazadas, que venían de ser, ojo, supervivientes del holocausto de Hitler. Que ya yo hablé de ese tema, que usted puede conseguir eso, cómo surgió lo de la
persecución contra los judíos, quienes estaban allí puestos, quienes dirigieron eso, el mufti de Israel, el primer Benito Mussolini, reconocido en el mundo como el primer fascista, etcétera, etcétera, y el Papa Pío VI, por supuesto, que está en la historia, eso nadie lo va a poder borrar, aunque muchos lo quisieran, pero no se puede, porque la historia no la puede borrar nadie de un plumazo, o borrándolo con un borrador común. La historia es la historia y nadie la cambia. Bueno, todas esas personas supervivientes del Holocausto salieron de ahí con la esperanza de llegar a las tierras nuevas que el gobierno inglés, los británicos, Gran Bretaña se llamaba así, después de haber ganado la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, se rindió Hitler, bueno, hicieron un convenimiento contra las tierras que ellos llamaron, los ingleses, Palestina, palabra que no está registrada en la historia, ni en los libros, ni en los rollos del Qumran, ni en la Biblia, ni nada de eso. Eso es nuevo, esa palabra es nueva porque le tuvieron que dar una identidad, una identificación, un conglomerado de familia, porque al final eso es lo que estaban ahí. ¿Cómo es que se llama? Hermanos por partes de padre, primos y primos hermanos, con los árabes. Le dieron el nombre de Palestina y muchos de los judíos también le dieron pasaporte palestino para la época. ¿Ok? Entonces el barco salió con esa fin. Salieron hacia, todos los desplazados del Holocausto, hacia las tierras de Israel. La paz sea con Israel siempre. Amados, miren, el pueblo de Israel ya fue arrebatado por Dios. Los trajo de los cuatro confines de la tierra. Y no solamente los versículos que les leí, porque eso es un milagro, que en un solo día naciera como nación, no como pueblo, el pueblo de Israel. Cuando nadie sabía lo que iba a pasar, de hecho, todas esas teologías creadas en el pueblo occidental, de que el nuevo Israel eran los cristianos, evidentemente era porque no se esperaban jamás y nunca que Israel surgiera con fuerza para ubicarse como una nación. Eso era inesperable desde tu punto de vista. Ni los mismos judíos tenían esa esperanza, pero ellos se aferraban a la promesa que estaba en la Biblia, que yo les leía a todos ustedes. Por ejemplo, en el Salmo 88, verso 5, dice que estaban ellos, los judíos, abandonados entre los muertos, como quien pasa por espada a un pueblo completo. Y que estaban todos muertos en el sepulcro. Que ya nadie se acuerda de los que están en el cementerio. Muy poca gente va a los cementerios. Así dice grosso modo este versículo. Y después termina este versículo con algo extraordinario. Dice, yo mismo lo arrebataré con mis manos. A todos los que los tienen ustedes cautivos, yo los voy a traer nuevamente. Isaías 49, verso 25. Así dice el Señor. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. El cautivo es el pueblo de Israel. Recuerden que las naciones donde estaban eran sometidos, perseguidos, vilipendiados, vituperados, esclavizados, muertos. Le quitaban todas las actividades. La única actividad que ellos podían tener era vender oro, procesar oro, vender diamantes, tener bancas, préstamos, pero no podían ejercer ninguna otra función en muchos de los países empresariales, porque le tenían envidia, porque todo lo que toca al judío, hermano, lo convierte en oro, lo convierte en prosperidad. Y el mejor ejemplo está el pueblo de Israel. Panamá es levantado por los judíos. Venezuela, cuando estaban los judíos, era próspera. Hoy no. Hoy no es próspera para nada. Hoy está lleno de odio, de miseria, etcétera, etcétera. Y así ha pasado durante toda la historia. Jeremías 29:10. Así dice el Señor, dice ahí. Cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los voy a visitar y cumpliré mi palabra y los haré volver a este lugar, es decir, a Israel. Los 70 años ya pasaron.
pero era para el pueblo de Israel. El rapto era para el pueblo de Israel, no la venida del Mesías. Porque la venida del Mesías nadie la sabe, ni siquiera el mismo Mesías. Es potestad exclusiva de Dios. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Eso nadie lo sabe. Eso es un misterio. Un dabar que solamente Dios lo maneja. Y la gente ha confundido estos términos. Y esa es la razón por la cual erramos en la interpretación correcta de las palabras y de las profecías, evidentemente. Isaías 14:2 dice Dios, los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos, siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Aquí más claro no canta un gallo, que Dios tenía el control de todo y que muchos de los que estaban allí vendrían a Israel a invertir su dinero y a quedarse dentro de las tierras hebreas como hoy en día está. Mire, para que usted tenga una idea. Todos los que Israel hoy en día, aparte de ser la única democracia que está en el Medio Oriente, es el país más próspero de todas las naciones. Hay una prosperidad abundante y pues, obviamente ahí habita Dios. Dios habita ahí, eso lo dijo el mismo Mesías. Y donde está Dios, todo tiene que ser próspero. En ciencia y tecnología son los número uno. De hecho, ese teléfono que usted tiene en su mano es de los hebreos. Los hebreos lo diseñaron. Todos los equipos que usted ven allí, detrás de eso está un judío. Porque es una promesa de Dios y así lo contempla. Los talentos más que extraordinarios de la tierra los tienen los judíos. Malos y buenos, muy importante. Así como la salvación viene por los judíos, también el anticristo va a ser un judío, hijo de judío no practicante. Todas las profecías, si en las profecías, oiga bien, si en las profecías no está un judío, la profecía es vana. La profecía es totalmente falsa. Los profetas, cuando fueron profetas, todos eran judíos. No puede ser profeta un gentil. Quítese eso de la cabeza, porque usted se está mintiendo a sí mismo. Eso se llama adivinación, agorería, hechicería, brujería cristiana. Pues ese tiempo se cumplió. La profecía escrita es la que está ahorita. Si usted quiere saber el futuro, está en la Biblia. Si quiere saber el pasado, está en la Biblia. Y si quiere saber el presente, está en la Biblia. De manera que ya Dios se manifestó. Y esto de las cartas exhortativas, por cierto, del rabino Pablo, cuando escribió unas epístolas a los romanos, en el capítulo 11, por cierto, los versículos 25 y 26, que Dios no había rechazado al pueblo de Israel, se refería a esto, al retorno de Israel, porque Israel estaba sitiada por los romanos, no tenía autonomía. Y Pablo estaba visionando la libertad del pueblo hebreo, la autonomía plena. Por eso es que él escribió, y voy a leer textualmente, escuchen, porque no quiero que ignoren este misterio, hermano, para que no sean sabios en su propia opinión, que la dureza de parte de Israel ha ocurrido hasta ahora, pero que el resto será salvo según la elección de la gracia. Así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es el libertador en todo esto? Bueno, la figura del Mesías. Pero él se está refiriendo aquí al pueblo de Israel. Aquí no están hablando de gentiles. Y hay gente que se toma literal eso como que fuera para los gentiles. Y este pasaje, que cita Pablo, por supuesto, el profeta Isaías en el capítulo 59, en el versículo 20, habla de la futura redención, al igual que Pablo. Es decir, Pablo está predicando en sintonía con el profeta Isaías porque Pablo ha leído, porque Pablo fue rabino. Formado en una de las escuelas más importantes también, como, bueno, todas las tres fueron importantes, los esenios, los fariseos y los saduceos, pero Gamaliel
hijo era uno de los maestros del apóstol Pablo. Y él sabía de todo esto. Pablo cree que Dios, evidentemente, y lo cree, pero que lo dice, lo manifiesta en la carta a los italianos, que por cierto, de ahí eso es producto de una salida forzada, un exilio, que el líder romano de la época, llamado Claudio, le da expulsa a todos los judíos, especialmente a los rabinos. Los saca de Ponto, Italia, fuera de aquí, so pena de muerte. Pues. Y esa es la razón por la cual la carta fue escrita por un italiano llamado Tercio. Y originalmente fue escrita en latín, según las investigaciones que se han hecho, por las traducciones, porque está traducida al griego, pero cuando tú lo traduces al latín te da palabras correctas, atinadas. Lo que en consecuencia, sin lugar a dudas, fue una carta transcrita del latín al griego. Mal transcrita, por cierto. Esa carta debe estar escondida en las bibliotecas del Vaticano, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque si hubiese sido así, si hubiese sido escrita en hebreo, no hubiera habido problema. O en griego no hubiera habido tantas contradicciones en lo que respecta a la semántica. Espero usted entienda la razón de mis palabras. Mire, en las tradiciones y las denominaciones cristianas es importante que usted entienda esto. Pablo no estaba hablando de que la iglesia cristiana iba a ser la nueva Israel. Todo lo contrario. Estaba hablando de la redención de Israel. Y estaba hablando de la fidelidad de Dios en torno a su pueblo. Eso es lo que estaba hablando. Y esta acción que empezó, por cierto, con los, ¿cómo se llama? Con las personas estas que en el año 1947, exactamente el 7 de julio, que tomaron ese barco porque venían huyendo de la acechanza o supervivientes del holocausto, buscando una oportunidad. Ellos tomaron literalmente esto porque fue el día de la fiesta de las trompetas. Yom Teruah, así se llama en hebreo. Así de tremendo fue eso. Y esa es la razón por la cual muchísimos cristianos, bueno, los padres de la Iglesia Católica también, adoptaron de forma errónea querer adjudicarse y desplazar al pueblo de Israel, que yo titulé esa prédica, la teología del reemplazo. Se adjudicaron eso, inclusive lo hablaron, ahí están en los libros de la historia y nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Inclusive llegaron a hablar hasta de un nuevo pacto, que Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia. Y el pacto viejo quedó nulo. Y este pacto es el que vale. Y el Dios ahora es el Dios Jesucristo. Mentira. Todo eso es incierto. El Mesías tiene que ser hombre, hijo de hombre, como dice la palabra. Como dice la palabra, no es invento. Dios es uno solo. Dios no puede ser sustituido. Dios no es hombre, no tiene cuerpo humano, no tiene mano. No puede reencarnarse en un hombre, eso es una blasfemia. Esa fue una teología creada por la Iglesia Católica para crear una hegemonía y crear un Dios. El Mesías, Yeshua. Lo crearon. Ese es el Dios de la Iglesia Católica. Observe. Ahí no hablan del Dios de Israel. Para nada. Para nada. Hablan de Jesús como Dios. Y en ninguna parte, y yo lo reto a usted, mi querido amigo, respetado a personas que me está oyendo, los reto a que me busque a dónde en la Biblia dice que Jesús es Dios. Si usted me lo comprueba, yo me retiro de esto, definitivo. Pero yo he buscado por todas las partes, y créeme que yo leo, yo me documento, y en ninguna parte dice que Jesús es Dios. Dice que Jesús es el Mesías. Que en el nombre lo llamarán, como estaba en la promesa, en los pueblos gentiles lo llamarán Dios con nosotros. Le pusieron varios nombres que hoy es una realidad,
Bueno, eso es otra cosa. Pero el pueblo de Israel no lo llama Dios, que a él que se le dio la palabra en custodia. Tremendo esto. Mire, todos los acontecimientos que están ahorita desarrollándose y que están llamando la atención, evidentemente es una prueba científica de lo que está aconteciendo. Mire, recientemente los expertos, los escatólogos, los biblistas, los teólogos, los rabinos, los pastores, los evangelistas estudiosos, muchos de ellos no estudian, con todo el respeto lo digo, creen que un espíritu los toma y entonces lo pone a decir cosas por super mega inteligencia, y no es verdad. El mismo Mesías dijo, estudien las escrituras. Si no hay estudio, no hay conocimiento. Dios no va a bajar del cielo a darte la respuesta. Esa es otra mentira que hay que desmontar. Hay que estudiar. Si no estudia, no tiene nada nuevo que decir, no hay conocimiento. El pueblo muere porque le falta conocimiento, es decir, el estudio, la palabra de Dios. Las evidencias arqueológicas más extraordinarias que ahora tenemos, una prueba científica, evidentemente, 99,999,0 de certeza, de veracidad, es la prueba científica. Sobre todo cuando es arqueológica. Y nadie puede, una persona con suficiente inteligencia no va a poner oposición a eso. En las cuevas del Qumran, en la cueva número 4, en el papiro 4Q 554, dice ahí, las puertas de Simeón, José y Rubén, se mencionan los fragmentos que simbolizan el autor de las 12 tribus. El autor de las 12 tribus. Es decir, no solamente esa, la cueva número 7 que habla de los esenios, hay papiros que se consiguieron allí, manuscritos que datan de los tiempos, bueno, son más o menos aproximadamente 2100 años. Se han conseguido evidencias indubitables que la palabra de Dios es ciertísima entre nosotros. Libros completos de Isaías, de Deuteronomio, mire, tremendo esto, tremendo. Obviamente ahí no va a haber Nuevo Testamento, como lo conocemos en el occidente, porque ni es nuevo ni es testamento, son cartas exhortativas. Y los masoretas que hablaron de Jesús. Eso no es un testamento, el testamento es otra cosa. Y los judíos no perciben la Torá como testamento, lo perciben como un libro de enseñanza. Y lo relaciona con una flecha y un arco. Por eso es que el Mesías dice hierran. Era porque lo relacionaba con un arco y una flecha para que no hierres. El libro de enseñanza. El libro de Dios. El libro de Moisés. Tiene muchas connotaciones. Así que, mi querido hermano, obviamente la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, en este caso se refiere al anticristo, que yo voy a dar una clase de eso en su momento, quién es el anticristo, cómo es, qué dicen los escatólogos de eso, para la gloria de Dios soy uno de ellos. Y bueno, he estudiado esto, pues. En su momento les voy a hablar del tema. Entonces, este dragón llamado el anticristo se va a llenar de ira contra la mujer es Israel, aquí. Y fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de Israel? La iglesia que ama al pueblo de Israel, no que le hace oposición. Porque no se puede llamar iglesia de Jesucristo a quien le hace oposición al pueblo judío, al que vota en contra, al que lo condena a guerra, al que financia armas para que desaparezcan el pueblo de Israel. Eso no es pueblo de Israel. Eso en todo caso es una sinagoga, pero de Satanás, del diablo. Revise la historia y mire quién ha votado a favor de Israel y en contra. Mire que han aguardado silencio. Hay por ahí algunas que están en la ONU, ¿verdad?
que tienen, ¿cómo es que se llama? Derecho al voto, pero cuando van a votar a favor de Israel se abstienen. ¿A favor de quién está? Si se supone que Jesús era judío, no era romano. Tremendo. Eso que dice allí en Apocalipsis 12:17, el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios son los que le dieron a Noé. Los mandamientos de Noé que le dieron a Noé allá cuando no había judío, cuando Dios ahogó el mundo que nos antecedió, por el pecado evidentemente. La maldad se había hecho de continuo en ellos y Dios lo desapareció con agua. Así fue que pasó. Lo más terrible de todo esto, bendito sea Dios, que cuando salieron del arca, Dios pacta con Noé. Y en Génesis capítulo 9, del verso 1 al verso 17, le da los mandamientos universales, para los no judíos también, para nosotros. Nosotros no tenemos prohibición del sábado, de nada de esas cosas. Ni prohibición de comer cerdo, ni de comer, ¿cómo que se llaman? Las comidas del mar, camarones y estas cosas, langostas. No hay prohibición tácita allí. Del 1 al 17 usted puede leerla. Capítulo 9, verso 1 al verso 17. A eso se refieren los mandamientos de Dios. Y después termina para reforzar los que tienen el testimonio de Jesús el Mesías. Porque eso es lo que tenemos nosotros, el testimonio del Mesías. Ahora, con relación al tema de la venida del Mesías, en Mateo 26:6-4, dice, Jesús dijo, cosa que no a ciencia cierta hasta ahora los biblistas han puesto en manifiesto de que hay algunas disparidades en relación a algunos evangelios, cosa que es interesante, se está debatiendo en estos momentos. Bueno, y la ciencia va aumentando, dice Daniel en una de sus profecías, que la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. La ciencia aumentará. A la medida que la ciencia aumente y aparecen nuevas evidencias arqueológicas, evidentemente muchas de ellas quedan que conocimos a través del tiempo. Por ejemplo, las historias de Flavio Josefo. Las historias de Flavio Josefo, la guerra de los judíos, etcétera, etcétera. Nunca hubo un hallazgo, como es que arqueológico. Algunos que salieron por ahí recientemente. Pero sí tiene compatibilidad en algunas cosas. Lo único que tenemos por ahora. Y como lo único que tenemos, bueno, todavía son confiables hasta que aparezca otra, pero la gran mayoría salieron de los monasterios católicos. Y hay interpolación cristiana dentro de los escritos de Flavio Josefo, cosa que llaman poderosamente la atención. Mas, sin embargo, los eruditos están trabajando en eso. Y cada día salen más escritos como la medicina. Cada día salen más ponentes a debatir la palabra en YouTube. Hay muchísimos ponentes por allí que no voy a nombrarlos porque usted mismo tiene que encargarse de investigarlo. Allí dice Mateo 26:6-4. Tú lo has dicho, sin embargo, yo digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Padre y viniendo desde las nubes del cielo. Nadie sabe cuándo vendrá el Mesías. Nadie lo sabe, ni siquiera el Mesías mismo. Y cuando habla el apóstol Pablo, es en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, lo está haciendo precisamente en función de reivindicar a Israel en sus tierras prometidas. Si usted pone cuidado, obviamente lo dice. Pero si usted se mete en la cabeza que es el rapto, que viene Jesús bajando del cielo y arrebata a la iglesia, eso no es cierto. Escuchen lo que dice a tenor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Le está hablando a vivo, no a muerto.
para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquí está hablando de la resurrección, evidentemente, de los muertos. Ya el Mesías había resucitado y el debate infértil de que si era en el espíritu, en el cuerpo y en el alma, acabó. Porque Dios le demostró al mundo que glorificó al Mesías, lo resaltó. Mire, tengo una cosita aquí que me pasé la afeitadora. Y bueno, aquí. Ok, que el Mesías, ¿cómo es que se llama? Fue arrebatado, fue resucitado entre los muertos. Bueno, lo vieron mucho tiempo y lo llevó a su presencia y está sentado a la diestra. O sea, Dios le está demostrando que sí se puede hacer la resurrección y retrotraer todo al origen, cuando estaba Adán. Y ya Pablo lo sabía porque el mismo Mesías se le apareció vía Damasco. Y eso es lo que está predicando aquí Pablo. Usted tiene que llevar la cronología de los tiempos para poder entenderlo. Porque si creemos que Jesús murió y lo resucitó Dios, no se autorresucitó, ¿verdad? También traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir, el rapto per se lo hace Dios, no Jesús. Ahí mismo lo dice. Vea el versículo número 12, se lo voy a volver a leer. Porque si creemos que Jesús murió y Dios lo resucitó, así también traerá Dios, lo dice Jesús, con Jesús, junto a Jesús, ¿verdad?, a los que durmieron con él. Es decir, primero el proceso es muerte, el paraíso, el descanso, después la resurrección entre los muertos, que Dios levanta a los de la promesa, a los que murieron en la promesa, y después envía al Mesías. Es un proceso que lleva su fase. El 15 dice aquí, por lo cual les digo, o le decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, los que estamos quedando hasta la venida de Dios o del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, no vamos a pasar por encima de los que esperaron la promesa. Porque el Señor mismo con voz de mando y voz de trompeta, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, le recuerdo que fue el día de la trompeta, cuando Dios arrebató a su pueblo, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero, los que murieron en la promesa. Acuérdense que en este caso el apóstol Pablo le está predicando no solamente a judíos, sino también a no judíos, que lo está convirtiendo al judaísmo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntese cada uno con estas palabras. Si usted leyó junto conmigo, está hablando aquí en dos fases. El rapto de la tierra de Israel y el rapto de la promesa de la supervivencia de los muertos. La resurrección. A eso se refiere. Y obviamente, cuando eso suceda, va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y eso lo dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el cielo, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía, no existe más el mar. Y vi Juan vi la ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Es decir, la resurrección entre los muertos, para poseer la nueva Jerusalén, es decir, la nueva tierra. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. La multitud de la gente con ropa blanca vestida está en Apocalipsis 7 y 19. ¿Verdad? La razón por la cual hicieron oposición los padres de la Iglesia Católica, como Ignacio de Antioquía, como Justino de Roma, como el pastor Bernabé del siglo II, como Irineo, obispo de León, como el concilio de Nicea, Eusebio,
las cartas a la iglesia, las obras de Lutero, ¿verdad? Donde Lutero hace oposición abiertamente al pueblo judío, llamándolo despreciable, cerdo, malvividores, etcétera, etcétera. Dándole, por supuesto, herramienta a o dándole paso a una mortandad terrible de 6 millones de judíos bajo el holocausto nazi. Lutero tuvo muchísimo que ver en esto. Y eso no lo digo yo, eso lo dice evidentemente la historia. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel llega a esta etapa? ¿Por qué los británicos le conceden al pueblo de Israel? No es porque el pueblo de Israel, wow, es el pueblo de Israel. No, los británicos también le hicieron oposición. De hecho, Gran Bretaña como pueblo fuerte cayó por no haber cumplido con Israel en su momento las promesas que hizo. ¿Por qué Gran Bretaña ayuda al pueblo judío? Bueno, porque hubo un hombre llamado Chaim Weizmann. Chaim Weizmann. Es un apellido de un compañero mío de la Fuerza Armada que murió. El creador de la acetona moderna, un químico, por cierto. Era nacido en Rusia, pero judío, pues, practicante del judaísmo. Él fue el primer presidente después del año 1948 en Israel, primer presidente. En 1915, este caballero, durante la Primera Guerra Mundial, Weizmann, desarrolló un método eficiente para producir acetona a gran escala con la fermentación de la pulpa de maíz, obviamente con otros componentes vegetales, llamado la cordita, que jugó por supuesto el papel más importante en la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente, ese componente. ¿Y cuáles fueron los aspectos más importantes que jugó este componente químico en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Bueno, producción masiva, grandes cantidades y demanda de municiones y explosivos de guerra, porque descontaminó la pólvora. Mejora de la artillería, uso de guerra de trinchera, le permitía hacer los lanzagranadas y la artillería a corto plazo, a corta distancia, perdón, más eficiente. La Segunda Guerra Mundial desarrollaron nuevas armas. Se utilizó la cordita, cordita, no gordita, cordita. Desarrolló nuevas armas como cohete B-2, aviones de combate, producción en masas de grandes cantidades de municiones para la guerra. En el uso de la guerra aérea se utilizó para lanzar bombas, proyectiles, artillerías antiaéreas. Si esto no hubiese sido posible, estuviéramos hablando alemán, todos esclavizados. Todos esclavizados. Terrible. La ventaja militar que produjo este invento cambió la forma de ver la guerra. Le permitió negociar y liberar batallas a las fuerzas aliadas, entre esos estaba Estados Unidos también. Y fue el factor clave definitivamente para la victoria. Y este caballero, que hizo este método, Weizmann, fue llamado para el Estado Mayor para recibir un premio a cambio por su aporte dentro de esta importante guerra. Gracias al Señor que ganaron las guerras aliadas, la democracia. Bueno, ¿qué pidió él a cambio? Bueno, dijo el pueblo de Israel, él ya era un ferviente creyente del sionismo, y en 1917, después de los esfuerzos diplomáticos, Weizmann pues logró que el gobierno de Gran Bretaña emitiera la Declaración de Balfour.
que fue la que le dio la independencia, los derechos del pueblo judío, para establecerse como nación en medio del pueblo, entre comillas, palestino. Esa fue la razón. Y la importancia de destacar que hubo el impacto y el nacimiento, por supuesto, de Israel como nación, no como pueblo, muy importante. Y la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, esta resolución dividió, por supuesto, las tierras orientales, dándole una a los árabes, otra a los judíos, y especialmente la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, para ser dividida y compartida. La resolución fue aprobada por 33 votos a favor y apenas 3 en contra. Los 3 usted tiene que investigar los quienes votaron en contra. Gracias a Dios Venezuela era democrática y votó a favor. Pero ahorita ha votado en contra de todo Israel porque son hijos del diablo, enemigos del pueblo de Israel. Y todos estos 13 que están allí son enemigos de Israel hasta el día de hoy. Y los 10 que se abstuvieron también son enemigos de Israel hasta el día de hoy. Revise. Sin embargo, después de haber aprobado, los países árabes rechazaron el plan y arremetieron duramente contra ellos. Pues después que en el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, ¿verdad?, declaró la independencia de Israel. La declaración de independencia se llevó a un salón en Tel Aviv, el salón, un museo, por cierto, es un museo ahí, y fue transmitida, por supuesto, en radio. La comunidad internacional empezó a reconocer inmediatamente el Estado, el nuevo Estado de Israel. Nación, Estado. Y se rige por un primer ministro. Después de haber declarado su independencia, los primeros que lo hicieron Estados Unidos, primeramente. Después la Unión Soviética, Inglaterra, le costó mucho hacerlo, pero al final tuvo que hacerlo. Pero esa es la realidad. En resumen, el nacimiento de Israel como nación en la ONU se produjo a través de la resolución 181, la declaración de independencia del 48, y marcó un nuevo comienzo para Israel, que estaba expandida por toda la tierra, que no había probabilidad de que volvieran, y Dios en un solo día, con el dedo de su mano, Dios no tiene dedo, no tiene mano, pero lo decimos para tener una idea, arrebató al pueblo de Israel de los 4 confines de la tierra, como le había leído, y los trajo nuevamente a la tierra de Israel y les dio la posesión. Y hoy en día Israel es una realidad. La Biblia nos ordena orar por Israel. Si no me acordara de ti, oh Israel, pierda mi derecha su destreza y pégase la lengua mía el paladar, si no me acordara de ti. Israel es una bendición. Yo quiero orar por Israel, quiero invitarlo a todos ustedes a orar por Israel. Amantísimo Dios del cielo, Padre eterno, Señor, te pedimos por esa tierra extraordinaria llamada Israel. Manténla erigida como tú has querido, Señor, para que sea la representación genuina de la democracia y el amor por el prójimo. Por los méritos de Jesús nuestro Mesías. Amén. Amado, he puesto una verdad indubitable en tus manos. Tú verás si la defiendes, o la crees y la investigas. Pero no se puede estar diciendo a estas alturas del partido de Dios, diciendo que el rapto va a ser y dando falsas esperanzas a los pueblos. La gran tribulación va a ser la persecución del anticristo aférrea, en el momento más terrible de la historia, cuando se aperture de una vez la guerra de Armagedón, que va a ser guerra, tristemente, químicas, bacteriológicas, guerras que se van a caracterizar por la mortandad colectiva, bombas atómicas donde van a ser usadas terriblemente, y hay muchos pueblos que las tienen, pero todo con la intención de desaparecer el pueblo de Israel, y así está profetizado en la escatología bíblica, que en su momento estaremos dando esa clase. Bueno, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos alcance a todos el día de hoy. Paz.